Bueno, sin más, como ya sabéis mi nombre, sabéis dónde trabajo, sabéis a qué me dedico. Solo decir que dentro de la comisión trabajo en elementos principalmente de sostenibilidad ambiental y en concreto sobre el uso de inputs externos en agricultura, fertilizantes, agua, pero también pesticidas. Hoy voy a intentar hacer una presentación sobre la contribución de la PAC al uso sostenible del agua. Va un poquito más allá del regadío, tiene en cuenta todos los elementos de la PAC que entran dentro de la sostenibilidad del uso del agua, pero vamos a centrarnos en las partes más importantes, ¿no? Bueno, simplemente para que tengamos una... Si esto quiere empezar a pasar, ya. Una idea de lo que voy a comentar sobre el contexto nacional español, los elementos de la PAC que le hacen estar alineada y ser coherente con las políticas sobre el agua. Y luego voy a repasar los elementos de la PAC, centrándonos en este caso en el plan español. Estoy seguro que las autoridades españolas encargadas de la implementación de la PAC pueden dar una visión mucho más amplia, más detallada, pero creo que es importante señalar los elementos claves dentro de ese plan. Bueno, a modo de introducción, una cosa que me gusta hacer es decir que España no tiene la mayor superficie regable de Europa, España no tiene la mayor densidad de regadíos de Europa, pero tenemos que considerar, y así yo creo que lo pone de manifiesto esta jornada, la importancia del regadío dentro de España. Mucho más si atendemos a la productividad del regadío frente a los valores en secano y el porcentaje o la contribución de las superficies regadas a la productividad total de la agricultura. Sabemos que esto depende en gran medida de cuál es la superficie de regadío, alrededor de un 20% en España, entre un 15 y un 20 depende, y cuál es la diferencia de productividad entre secanos y regadíos, ¿no? Pero podemos hablar de que entre el 50 y el 60% de la producción de algunos cultivos se deben al regadío en España. Asimismo, también cabe recordar, y creo que es importante decir, que en cierto modo no, España no ha llegado todavía a comunicar sus planes de cuenca, o a fecha de marzo del año 2023, España no llegaba todavía a comunicar sus planes de cuenca en todas las cuencas, ¿no? Igual que Portugal, Irlanda y otros países del este, ¿no? Este es un elemento también a considerar, y a considerar por su importancia dentro de la PAC. Bueno. Me he dado cuenta cuando he empezado que la presentación está en inglés, no os preocupéis porque yo no voy a seguir la presentación, simplemente voy a intentar describirlo con palabras, ¿no? La idea general detrás de la PAC es que deben alinearse la política agraria y la política del agua. En concreto, la Directiva Marco del Agua es el elemento central de las políticas de gestión, ¿no? Y para ello, la nueva regulación de la PAC, la regulación adoptada en el año 2021, establece ya desde el artículo 108, artículo 115, que debe analizarse cuáles son las debilidades en términos de agua dentro de cada país, y ese análisis debe ser considerado en el diseño de las necesidades que serán tratadas dentro de la política agraria. Se establece además en el artículo 7, artículo 109, que tiene que haber una contribución evidente de la política agraria a los objetivos de sostenibilidad del agua. Y los Estados miembros pueden, digo, porque el caso de España es un poco especial, pueden activar determinados indicadores de resultados para medir cuál es la contribución de la política agraria a los objetivos del agua. En el caso de España se elige no activar este indicador, y bueno, es el mismo caso de otros Estados miembros con otros indicadores o con otros problemas, con otras necesidades. Lo que se entiende es que los resultados, el problema del agua, las necesidades relacionadas con el agua, va a abordarse desde lo que decimos un policy mix, es decir, hay una mezcla de inversiones dentro de la PAC, pero también dentro de otros planes, como indicabas al principio, Recovery and Resilience Facility,
Y además de estas inversiones se entiende que hay un papel, un rol muy fuerte por parte de la regulación de la legislación nacional para contribuir a estas necesidades relacionadas con el agua, ¿no? Bien, al hilo de lo que decía, todos sabemos, y mucho más los agricultores, posiblemente que yo, que los pagos de la PAC no son gratis. Los pagos de la PAC se establecen en base a que los agricultores cumplen con una serie de prácticas que se denominan en inglés las famosas GAES, la Good Agricultural and Environmental Conditions, las de GAM en español. Dentro de estas GAES son muy relevantes para el caso del agua, la GAES 2 sobre la protección de las zonas húmedas, de los humedales, GAES 4 sobre el establecimiento de zonas buffer, de la prohibición de utilizar ciertos productos en las cercanías de los cauces de agua. A mí me gusta señalar también la importancia de la cubierta del suelo y las GAES relacionadas con el suelo por su impacto en el agua, principalmente en términos de calidad, en la rotación de cultivo, además de la prohibición de convertir zonas sensibles, zonas de vegetación sensible dentro de las áreas Natura 2000. Todas estas GAES van más allá de cuáles son las obligaciones dentro de la legislación europea y, por tanto, son una contribución de la política agraria a los objetivos de sostenibilidad del agua. Estas GAES son obligatorias para los Estados miembros, son obligatorias para los agricultores y son aplicables, aunque se pueden adaptar en todos los Estados miembros. Bien, una vez que pasamos de esta primera parte de la arquitectura verde de la política agraria, o de esta parte, digamos, el baseline, la base en términos de contribuciones al objetivo de agua, pasamos ahora a lo que se denominan medidas voluntarias en el sentido de que los receptores de la PAC pueden optar o no a esta serie de medidas y los Estados miembros tienen libertad para diseñar medidas que se adapten a su realidad, que sean atractivas para agricultores y que hagan una contribución real a los objetivos medioambientales y de clima. En el caso de España, como todos tenemos en mente, tú lo señalabas al principio, Alejandro, el tema del regadío posiblemente es uno de los temas más candentes en este momento, más arriba en la agenda política, ¿no? Refiriéndonos a la agricultura. Y, por tanto, se diseñaron ya en su momento una serie de ecoesquemas, una serie de ecoregímenes que son relevantes para el regadío, ¿no? El manejo sostenible del agua aparece como una obligación indirecta impuesta por parte de estos ecoesquemas. Y tenemos ecoesquemas, como el caso de agricultura de carbono y agroecología, donde se establece que el agricultor gestionará de forma conjunta un plan de regadío y de fertilizante, lo que contribuirá al objetivo específico de la mejora de la gestión del agua, ¿no? O sea, estamos viendo cómo de forma indirecta, a través de una medida voluntaria, la política agraria contribuye también a estos objetivos, haciendo una gestión más sostenible, más racional de los recursos hídricos. Es importante señalar, y por lo menos a mí me gusta señalarlo, que basado en mi conocimiento anterior del sistema español, que España está bastante avanzada en cuanto a este asesoramiento, a un plan de regadío, y a mí me gusta poner de manifiesto el papel que el SIAR, esto lo hago a título personal, me gusta poner de manifiesto el papel que el SIAR y otros servicios de asesoramiento al agricultor pueden jugar aquí. Es decir, un agricultor que recibe recomendaciones de riego semanales adaptadas a su cultivo, a su zona, etcétera, es por tanto un agricultor, o podemos considerar que es un agricultor que puede hacer una gestión más sostenible del recurso. Bueno, siguiendo con las medidas voluntarias, hemos pasado por el primer pilar de la PAC, por los pagos directos y por los ecoesquemas. Dentro del segundo pilar, o de las medidas tradicionales de desarrollo rural, encontramos que España, dentro de su plan de la PAC, vuelve a ofrecer a los agricultores una serie de medidas que pretenden compensar a aquellos agricultores cuando efectúan
una serie de técnicas respetuosas con el medio en cuanto a uso de diferentes inputs, incluyendo agua y fertilizantes. Agua, más en términos cuantitativos, fertilizantes por su efecto positivo en términos de calidad de agua. Llegamos a una de las partes que quizás despiertan más interés respecto a los planes de la PAC, y son las inversiones en regadío. Esto es el artículo 74 de la regulación. Bien, España, como no podía ser de otra manera, yo creo, o yo entiendo, activa una serie de inversiones en regadío que tienen características un poquito diferentes y vamos a revisarlas. Por una parte tenemos las ayudas a inversiones en infraestructura, donde se excluyen de forma específica las instalaciones privadas y se excluye de forma específica el aumento neto de la superficie. Es decir, esto es una inversión que va orientada a incrementar la eficiencia dentro de los regadíos existentes, o así lo interpreto yo. Tenemos por otra parte una serie de ayudas a la inversión, a la competitividad, a la productividad, que incluyen inversiones en regadío. Incluyen inversiones en regadío y quiero hacer hincapié en este punto porque no son solo regadío. ¿De acuerdo? Van más allá de regadío, van más allá de la instalación o de la mejora de equipo, y se focalizan en otra serie de medidas de competitividad, ¿no? Finalmente, hay una serie de ayudas a la inversión, modernización, donde también se podría incluir, o según el plan original, el plan al que nosotros tenemos acceso, se podrían incluir inversiones en regadío. Por mi parte, termino aquí con este muy breve repaso del plan de la PAC, pero me vais a permitir que me pare un poco a hacer el summary de la presentación, ¿no? Por una parte, quiero poner de manifiesto que los planes de la PAC se alinean desde el principio con las políticas ambientales de la Unión y con la ambición de estas políticas ambientales. Y la manera de contribuir a estas políticas va, por una parte, desde la propia condicionalidad, por una parte, desde las propias obligaciones para los agricultores. Y esto es muy relevante y tenemos que tenerlo en mente. Esto se aplica al 100% de los agricultores recibiendo pago directo, o bueno, a la gran mayoría de los agricultores recibiendo pago directo. Y la contribución aquí es masiva, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay que poner de manifiesto la contribución de la PAC mediante medidas voluntarias a todos estos objetivos de sostenibilidad. No solamente a la sostenibilidad del agua, no solamente a cantidad o calidad, pero se estima que alrededor de un 30% de los fondos de la PAC van orientados a diferentes medidas que tendrán un impacto positivo en términos ambientales y de clima. Con lo cual, creo que es importante reconocer y también difundir la contribución real de la PAC a estos objetivos.